saludo especial en esta mañana de celebración, un día muy especial donde podemos gozarnos en Dios como parte de nuestro culto al Señor en esta mañana del domingo. Tenemos unos anuncios importantes para recordar. El próximo domingo vamos a tener una sola gran celebración acá a las 9 de la mañana. Nuestros hermanos de la Fe en Cristo van a estar con nosotros el próximo domingo acá en la gran celebración. Y a partir de mañana lunes vamos a tener la visita de Juan Carlos Vega y familia. Estamos animando a algunos de ustedes que puedan invitarlos a almorzar, a cenar. Entonces sería muy bueno. Ellos vienen de un tiempo de bastante trabajo allá en el seminario, sus estudios. Entonces sería bueno y refrescante también compartir con ellos durante estos días que van a estar acá. Yo creo que van a estar hasta después del 26 de junio. Entonces, ellos vienen a Pero van a estar hasta el 26 de junio. ¿Hasta cuándo, Diana? Hasta finales de junio, porque los niños comienzan clases los primeros días. Finales de junio, por ahí como 27, 28, después. Y a propósito de eso, del 26 de junio, que es un domingo, vamos a tener un sancocho de integración. Yo sé que a muchos de ustedes les gustan los sancochos de integración. Entonces la idea es tener un sancocho de integración entre nosotros y la iglesia La Fe en Cristo. De tipo 11 de la mañana vamos a comenzar a hacer un sancocho allá en la parte de atrás y luego podemos distribuirnos por acá. ¿Qué día, Martín? 26 de junio, domingo. Ah, qué chévere. Entonces la idea es compartir y vamos a tener hay una publicidad que no alcance a pasarla aquí a nuestros emisores. Y tiene que ver con el hecho de que el sancocho de integración tiene un costo de 8,000 pesos por persona. Y el que no tiene, o sea, avisa y hacemos arreglo. O sea, el dinero no va a ser el problema para integrar. Entonces, la idea es compartir. Entonces necesitamos también, vamos a mandar un enlace para que se inscriban, porque necesitamos saber cuánto vamos a estar para hacer las compras respectivas. Entonces vamos a mandar un enlace donde ustedes se inscriben y usted dice, bueno, yo voy a pagar el mío, pero también voy a pagar el de otro. Y ahí, bueno, entonces ahí vamos a incluirlo en ese sentido para el 26 de junio, o sea, exactamente dentro de 15 días. O sea que tenemos que venir preparados con ropa cómoda para después que termine la gran celebración pasar y preparar el sancocho. A mí me parece que tú organizaste la celebración del Día del Padre. Me da la impresión. No, es que ese Día del Padre está más embolatado que... Y lo pasamos para el 26. Siempre suena el padre y lo embolatan, pero Siempre nos lo embolatan, pero bueno. Ok, y lo otro también es que vamos a celebrar la Cena del Señor el 3 de julio, o sea, el primer domingo de julio, primer domingo de julio. Y estamos mirando lugares también para la confraternidad que vamos a tener fuera de la ciudad el 20 de julio. Entonces miramos un sitio cerca de Galapa, pero se sale del presupuesto. Entonces estamos buscando otro sitio, estamos mirando varias alternativas. Bueno, pásanos los datos porque fuimos a Confamiliar y no nos encontramos ya para esa fecha disponible en la agenda que ellos tienen allá. Muy bien, pero puede pasarnos datos en ese sentido, del 20 de julio, que vamos a tener esa confraternidad. Muy bien, entonces vamos a continuar con 1 de Pedro 2:4 al 10. Y vamos a leer 1 de Pedro 2:4 al 10. Y yo voy a leer en esta versión Nueva Traducción Viviente. Ustedes me pueden seguir allá. 1 de Pedro 2:4
Es la continuación del domingo pasado, donde hablamos de la iglesia, una casa espiritual cuyo fundamento es Jesucristo. Dice esta versión: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que en él confíe jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a todos la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Entonces, esta iglesia que describe Pedro es una iglesia con identidad. La identidad de que somos el pueblo de Dios y el cuyo fundamento es Jesucristo. Pero además de eso, es un pueblo que ha recibido misericordia de parte de Dios. Por pura gracia estamos aquí en esta mañana. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por la oportunidad que nos das de mirar lo que dicen las Escrituras acerca de nuestra posición como pueblo de Dios que somos. Gracias, Señor, porque no solamente tenemos una esperanza viva, sino que hacemos parte de ese templo que tú estás edificando y nosotros somos piedras vivas. Muchas, pero muchas gracias por la oportunidad de leer y meditar en las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido viendo varias lecciones en la carta a Pedro y básicamente la motivación de Pedro era animar a los hermanos que estaban expatriados en el Asia Menor y que necesitaban en medio de sus sufrimientos entender cómo podían crecer en medio del sufrimiento, cómo podían desarrollarse. Y Pedro hace toda una descripción de que primeramente el mismo sufrimiento les va a hacer crecer, pero que tienen una identidad, de que ellos tienen una identidad al igual que nosotros, de que somos el pueblo de Dios, de que somos hijos de Dios, de que tenemos una esperanza viva, y esa esperanza viva nos hace crecer y fortalecer. Además de eso, para poder crecer necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, de la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Y luego vimos el domingo pasado que tenemos que no solamente crecer alimentándonos de la palabra de Dios, sino que también necesitamos vivir de acuerdo a lo que somos y aferrados a la piedra de ángulo que es Jesucristo, aferrados a ese fundamento, porque podemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual y eso está bien, pero también necesitamos arraigarnos y crecer como piedra viva en el fundamento que es Jesucristo.
Entonces, por favor, Samuel, vamos a pasar a la diapositiva número 42. Ayúdanos allí con la diapositiva número 42 para que sigamos el orden de lo que estamos pensando. Hoy básicamente vamos a hablar del nuevo estatus que tenemos nosotros en Cristo. Somos el pueblo de Dios, pero eso conlleva también una nueva responsabilidad, la de ser un sacerdocio santo. Entonces, la iglesia, ustedes y yo, cuando a veces hablamos de iglesia, pensamos inmediatamente en un lugar físico y pensamos en unas paredes, pensamos en el púlpito, pero la iglesia somos nosotros. O sea, esto es el lugar donde se reúne la iglesia, donde nos reunimos nosotros, el pueblo de Dios. Entonces, ahora como pueblo de Dios que somos, tenemos un estatus, pero tenemos una nueva responsabilidad, y la de ser un sacerdocio santo. Por eso, tengan ustedes la Biblia abierta allí en 1 de Pedro capítulo 2, y miren lo que dice el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ¿y qué? Y sacerdocio santo. O sea que no es cualquier sacerdocio, sino un sacerdocio santo, con un propósito, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Noten ustedes que hay un lenguaje corporativo, o sea, habla de pluralidad, habla de que hay un concepto que nos comunica la idea de que somos un sacerdocio santo, o sea, que no es algo individual, sino es algo colectivo, o sea, de comunidad. El concepto de sacerdocio nos comunica la idea de tener acceso a la presencia de Dios y poder servirle. O sea, a veces nosotros pensamos que el pastor es el que tiene acceso a la presencia de Dios, pero nos olvidamos que todos nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios y todos tenemos el poder de servir. Entonces ese es el nuevo estatus que nos ha dado Dios, esa es la nueva posición que nosotros tenemos en Cristo. Si ustedes recuerdan, los sacerdotes en el Antiguo Testamento representaban a Dios ante el pueblo. ¿Qué hacían los sacerdotes? Comunicaban la palabra y le representaban al pueblo ante Dios al traer ofrendas y oraciones delante de Él. O sea, tenían un papel de intercesores. El pueblo venía y el sacerdote, ellos le traían las ofrendas y ellos presentaban esas ofrendas a Dios e intercedían por ellos. Pero en ese núcleo de sacerdotes había uno que era el sumo sacerdote, que ese solamente entraba una vez al año al lugar santísimo. Pedro nos está diciendo que ahora nosotros como piedras vivas podemos ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales que Dios acepta por medio del sacrificio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, por supuesto, nosotros entendemos que Jesús ya se ofreció Él como el sacrificio perfecto de expiación y que dura para siempre. Él se ofreció a sí mismo. O sea que ese sacrificio de Jesucristo no se vuelve a repetir. No semanalmente Él tiene que volverse a sacrificar para poder expiar nuestros pecados. En el libro de Hebreos dice que Él hizo una expiación del pecado una vez y para siempre. Ahora, Jesucristo al morir en la cruz nos dice en las Escrituras que Él fue el sacrificio que nos justificó ante Dios. Es un sacrificio que ya no se tiene que repetir. Pero por medio de Jesucristo, por medio de lo que hizo Jesús, ahora nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales. O sea, esa es una gracia que nos da el
Espíritu Santo que nos capacita para poder ofrecer sacrificios espirituales, como la alabanza, la ayuda mutua, todos esos sacrificios espirituales de los cuales Dios se agrada, perdón. Hay una palabra aquí que cuando habla de sacrificios espirituales, es la palabra en el capítulo 2, versículo 2, habla de una palabra lógicos, o sea, unos sacrificios racionales. Pero aquí, en el capítulo 2, versículo 5, nos está hablando de neumáticos, que es una palabra griega que tiene que ver, es que es una obra que nos ayuda el Espíritu Santo. O sea, no es un sacrificio espiritual que nosotros ofrecemos en nuestra propia fuerza y en nuestra propia carne. Es un sacrificio espiritual en el cual el Espíritu Santo nos capacita para servirle a Dios. Es probable que Pedro se esté refiriendo aquí a los sacrificios de acciones de gracias del libro de Levítico. En el libro de Levítico hay toda una sección donde habla de los sacrificios de acciones de gracias, donde había oportunidad y posibilidades para todos. O sea, desde una familia que tenía recursos abundantes podía ofrecer un toro, podía ofrecer esto, pero hasta la persona más humilde podía ofrecer un par de palomos, podía ofrecer algo que estuviese de acuerdo, o si no se podía reunir con otra familia y justo esa familia ofrecer un sacrificio. O sea, que no había acepción de personas. Pero Pedro nos dice que esos sacrificios son aceptables a Dios es por medio de lo que hizo Jesucristo. Ahora también, ustedes recuerdan que Romanos 12, 1 y 2 nos dice que ofrezcamos a Dios sacrificios, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sacrificio vivo. Los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento eran sacrificios muertos. Y un sacrificio vivo es un sacrificio que es ofrecido para Dios de una manera abundante. Por eso, lo primero que nosotros tenemos que ofrecer a Dios como sacrificio vivo es nuestra propia vida. Nuestra propia vida. Presentársela a Dios diariamente como un sacrificio vivo que es santo y agradable a Dios. Pero ¿cómo hacemos esto? O sea, es la pregunta que a veces nos hacemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros participar en los sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Jesucristo? Pedro nos dice el versículo 9 que nosotros somos ¿qué? Linaje escogido. O sea, ese estatus en Cristo de linaje escogido, de real sacerdocio. O sea, mire que no es ustedes son un linaje, sino son un linaje que escogido. Ustedes son un sacerdocio, no, son real sacerdocio. O sea, real quiere decir que viene de la realeza, del reino. Nación, no cualquier nación, sino una nación santa. Un pueblo, pero no cualquier pueblo, sino un pueblo adquirido por Dios. Entonces miren, linaje, sacerdocio, nación y pueblo. O sea, tenemos tremendos privilegios, tenemos una tremenda realidad e identidad en nosotros. Cuando a usted le preguntan, bueno, ¿y quién es usted? Usted dice, bueno, yo soy fulano de tal, y nací en tal parte, y estudié en tal parte, y estoy casado y tengo 3 hijos. Pero, según esta descripción, usted es más que eso. Usted y yo somos más que eso. O sea, somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Pero ese sacerdocio
que es el enfoque de esta mañana, tiene un propósito. No es simplemente reconocer que yo soy eso y quedarme contento y nada más en saber que soy real sacerdocio, que soy pueblo adquirido por Dios, sino que eso tiene un propósito. Es para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, el propósito es adorar a Dios con su proclamación y también a través de la conducta. Es que a veces solamente pensamos que la única manera de proclamar el Evangelio es decirle a la gente que Dios es amor, que somos pecadores, y eso es verdad. Pero hay una cosa también que es muy importante que tiene que ver con la conducta. Miren los versículos 11 y 12, que quiero referirme, que están allí en 1 de Pedro 2. Miren el versículo 11, que es el contexto de lo que está hablando Pedro. Amados, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo que vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces miren que dentro del contexto de anunciar las virtudes, no solamente es de una manera verbal, la parte verbal tiene su lugar, pero también hay una verdad que es la de nuestra propia vida, para que la gente considere buenas obras, quiere decir que considere nuestro estilo de Dios, nuestro estilo de vida que se asemeja a lo que es un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, un sacerdocio santo. O sea, si nosotros vivimos de acuerdo al estatus que somos, dicen por allí que no es solamente decir que es una reina, que es de la familia de la reina, sino que debe comportarse como reina. Entonces, no es simplemente decir yo soy hijo de Dios y yo anuncio. Mire, tenemos que parecerlo, tenemos que vivirlo. Uno de los grandes problemas que uno encuentra cuando uno comparte el Evangelio con algunas personas es que uno empieza a hablarles bien del Evangelio. Yo, un vecino allí en Torres de Salem, empecé a compartirle el Evangelio y cuando ya estaba compartiéndole me dijo, lo que usted dice, eso es muy bonito, y eso es verdad, pero lo que pasa es que yo hice un negocio con un pastor, y empieza a decirme el negocio que hice con el pastor y el tramullo que le hizo. O sea, inmediatamente allí se estaba bloqueando ese pastor. O sea, claro que no todos son así, o sea, le dio un mal testimonio, o sea, no evidenció buenas obras delante de esa persona. Esa persona no consideró y no glorificó a Dios por la vida de esa persona, sino que más bien puso una barrera y un rechazo. Mire, muchas personas entre los que eran los gentiles, acusaban y murmuraban contra los creyentes y los acusaban de malhechores, en el sentido de que no se sometían al emperador, que en vez de adorar al emperador adoraban a Dios, no seguían las mismas costumbres que ellos tenían, por ejemplo, de adorar a los ídolos, una cantidad de ídolos que ellos tenían. Entonces, como no le rendían adoración a eso, no practicaban pecados como pecados de fornicación, de adulterio, que era muy común entre los gentiles. Entonces, en vez de decir, hombre, pero esta gente es una gente buena, lo que acusaban era de malhechores, porque no corrían con ellos en el mismo desenfreno. Entonces Pedro le está diciendo a los hermanos, miren hermanos, hay un énfasis, y esa es la conducta
de la iglesia. En ese momento, para los hermanos, era importante el testimonio de la conducta durante el tiempo del exilio. O sea, podemos concluir que la preocupación de Pedro es que el testimonio de la iglesia corporativamente se puede evidenciar delante del mundo. Miren, hermanos, yo tengo una vergüenza por cómo ve la iglesia hoy en día corporativamente, no digo localmente, sino cómo la ven generalmente, cómo ven la iglesia. ¿Cómo ven a la iglesia? Ven a la iglesia como una iglesia que se ha arrodillado ante los poderes, que se deja seducir por los poderes, y que iglesias que le venden el voto a otras personas por dinero, por puestos, por cosas. Entonces no están mandando un mensaje corporativo de buenas obras al mundo, y el llamado es a evidenciar delante del mundo un testimonio de buenas obras para que la gente glorifique ¿a quién? A Dios. Miren que el fin y el propósito no es que la gente glorifique a la iglesia, sino para que glorifiquen a Dios. ¿Alguien puede leer Mateo 5:48, por favor? No lo tengo aquí en mis notas, me acaba de venir a la mente. Mateo 5, 48. Lo leo. Sí, por favor. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Exactamente. Pastor, Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí, Arnaldo? Yo quería que he evidenciado en las redes que los bandos de un candidato y otro candidato se difaman, usan palabras difamadoras sobre un candidato y sobre el candidato de su preferencia lo ponen como. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué mensaje estamos dando ante esas redes? Y vienen y se meten hasta impíos y a reclamarle a la persona que está difamando, que es del otro bando. Entonces estamos mostrando la luz a la pregunta. Bueno, entonces la respuesta está en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que hacemos nosotros, sea de palabra o de hecho, debe ser para glorificar a Dios. Evidenciar quiénes somos como hijos de Dios. Muy importante. El testimonio incluye una vida que adora a Dios y un testimonio verbal que proclama a Cristo, que anuncia. En el capítulo 2, versículo 9, está claro lo que dice Pedro. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes. O sea, está hablando de un testimonio verbal. Las virtudes, ¿cuáles son las virtudes de Dios? Que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, pero que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios, o sea, esas son las virtudes de Dios. O sea, eso hay que hacerlo de una manera verbal, pero también a través del estilo de vida, a través de cómo nos comportamos. Mire, una de las cosas que me ayudó a mí a entender y a llegar al Evangelio fue ver cómo una familia, cómo una iglesia vivía la verdad de la palabra de Dios. Eso me impactó a mí más que la misma doctrina. Lo que más me impactó a mí fue ver cómo esa familia y el contexto dentro de la iglesia, cómo vivían de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 15. Bueno, yo creo que lo tengo allí escrito más adelante para leer. Primera de Pedro 3:15. Vamos a ver el propósito de la iglesia en el mundo. Usted y yo hemos sido apartados para servir en la presencia de Dios como sacerdotes, para exaltarlo en este mundo. O sea, delante del mundo, nosotros, Dios nos ha constituido como sacerdotes para respaldar a Dios. Entonces, si nosotros como sacerdotes
no estamos dando un buen mensaje, ni lo estamos evidenciando con nuestra vida, la gente no está glorificando a Dios, sino que en vez de glorificar a Dios, ¿qué es lo que hacen? Lo maldicen, lo vituperan el nombre de Jesucristo. Hemos sido llamados a ser sacerdotes para exaltarlo en este mundo a través de Jesucristo. Ahora, usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios a través de la obra de Jesucristo, gracias a su sacerdocio en nosotros. Y recuerden que hay una obra que está haciendo Jesucristo en estos momentos, es que Él está intercediendo por nosotros delante del Padre, dice el libro de Hebreos. O sea que Él tiene un oficio en este momento de ser sumo sacerdote delante del Padre por nosotros. O sea, fue en el pasado a través de su muerte en la cruz, pero también en el presente Él intercede por nosotros. Ha continuado, exactamente. Entonces nosotros, siendo un sacerdocio con una función mediadora a todas las personas, somos llamados, nosotros somos llamados a demostrar cómo se vive la vida bajo el gobierno de Dios. En un mundo hostil, en un mundo que es completamente apático a Dios. Es clave, miren el problema que había en Corinto. Miren toda la serie de problemas que había en Corinto. Era una iglesia muy bendecida por tener muchos dones espirituales, pero internamente había divisiones, había problemas de incesto, había problemas entre ellos, que los problemas que tenían entre los hermanos, en vez de resolverlo entre ellos, iban ante los jueces civiles a resolverlo. Entonces esa iglesia no estaba evidenciando ni estaba glorificando el nombre de Dios, sino que estaba haciendo causa de vituperio al nombre de Jesucristo. O sea, usted y yo somos llamados a demostrar con nuestra vida el gobierno de Dios. ¿Cómo es que Dios gobierna en medio de la iglesia en un mundo completamente hostil a Dios? Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, debe servir a Dios, debe demostrar su benignidad y exaltamos su nombre. Ahora, quiero hacer una aclaración. Esto no quiere decir que nunca nosotros pecamos y que nunca fallamos. Claro que sí fallamos y que pecamos, pero lo reconocemos. Lo reconocemos. O sea, por ejemplo, a mí me gustó y es digno de admirar al pastor Aldursi. O sea, hizo una apreciación de algo de la Biblia y él se equivocó en la apreciación que hizo y pidió perdón, reconoció que había fallado, que había pecado. Eso es de valiente, o sea, reconocer. Entonces, el problema es que a veces no hacemos y deshacemos y no reconocemos y vivimos como algo que fuese normal, y entonces estamos mandando un mensaje que no glorifica a Dios. A la luz de la Biblia y a la luz de la carta de Pedro, hay dos proyectos de construcción. Hay un proyecto que está estructurado en el mundo, donde el mundo ha tratado de establecer sus propias estructuras, y es que cada vez quiere el mundo crecer y exaltarse, pero exaltar su propio nombre. Noten que hoy en día vivimos en un mundo donde hay mucha competencia. A los niños se les cree desde pequeños a ser competitivos el uno con el otro, y no de trabajar en equipo, no de funcionar como seres integrados en una sociedad, sino a que tú tienes que ser mejor que el otro, y en el proceso de ser mejor tú vas destruyendo al otro. Eso es un concepto que se va generando paulatinamente en las infraestructuras escolares. Quieren buscar y exaltar su propio nombre. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Génesis, capítulo 11? Esa historia es una historia que se repite. Es una historia, voy a leerla, vamos a leerla porque vale la pena recordarla. Esas historias están allí
en los comienzos de la historia y son para mostrarnos cómo es el corazón del hombre. ¿Cómo es el corazón del hombre? En los primeros libros de la Biblia, después de que Caín mató a Abel, el hombre empezó a vivir de acuerdo a sus deseos, sin tener en cuenta a Dios, y se levantó Noé como pregonero de justicia y les anunciaba, y no le hicieron caso a Noé, y recuerdan cómo Dios destruyó esa generación. Y luego, después que Dios le da una orden a los que quedaron de que se multipliquen y que llenen la tierra, miren lo que pasa. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, capítulo 11 de Génesis, y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad de la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará que desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla de su compañero. Así los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ellos los esparció sobre la faz de la tierra. Esa ha sido siempre la intención del hombre: hacerse un nombre, tener una fama. Y sobre todo, en esos proyectos no se tiene en cuenta a Dios. Dios le dijo que crecieran, se multiplicaran, que llenaran la tierra, porque ya habían quedado solamente unas personas a raíz del diluvio. Entonces Dios les dice que llenen la tierra, y lo que hacen es que se concentran en un solo lugar y empiezan a edificar. Y miren lo que dice Dios, que ellos han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ese es el corazón del ser humano. El corazón del hombre es persistente, pero hacia sus propios deseos y no tener en cuenta a Dios. El problema básico de nuestra sociedad es que hemos sacado a Dios de todos los proyectos, y en lugar de esos proyectos hemos puesto el hombre. Todo gira en torno: yo quiero hacer mi ciudad, yo quiero hacer mi torre, y yo quiero que mi nombre sea conocido. Y esa es la filosofía de vida de muchas personas. Todo gira en torno a mí, todo alrededor de mí. Pero resulta que uno encuentra en la Biblia que Dios está construyendo un nuevo templo con Jesús como fundamento. Y ese fundamento muchas veces la gente no lo tiene en cuenta. Quieren construir sus propios proyectos, pero sin tener en cuenta a Jesucristo como fundamento. O sea, ¿sí, Diana? Miramos a veces la palabra de Dios como una revelación completa, porque es bueno, pero el pasaje donde dice que hemos sido comprados, que nuestra vida ya no es nuestra, sino que le pertenece a Dios. Queremos seguir teniendo con nosotros en nuestra vida, sobre nuestros proyectos, cuando nuestra vida no es nuestra, le pertenece al Señor, y Él quiere usar nuestra vida, pero para Él, para la gloria. No quiere decir que no nos dé cosas buenas, sino da cosas buenas, pero que no honren a Él y que lo glorifiquen a Él. Amén. O sea, todo enfocado en Dios, teniendo en cuenta a Dios. ¿Qué dice? Me llama la atención particularmente en el versículo 4, que dice: y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea que ellos inclusive tenían
el presentimiento o el temor de que iban a ser esparcidos. Y entonces el objetivo de ellos era hacerse un nombre. Y un nombre no es Pedro, Roberto, Juan. Un nombre es toda una filosofía de vida en la que ellos iban a concentrarse. Y eso es lo que nosotros estamos viendo ahora, la filosofía del mundo, que en nuestro tiempo nacen supuestamente en los países que han alcanzado cierto desarrollo y van llegando a los países que van en la cola. Entonces los movimientos feministas, los movimientos LGTB, los movimientos hacia el comunismo, hacia el socialismo, todo se va infiltrando. Entonces, para mí eso es el nombre. Es una filosofía de vida. Sí, o sea, es un estilo de vida sin tener en cuenta a Dios. O sea, Dios es desechado. Dios no es tenido en cuenta. Dios le había dicho a ellos en la torre, Babel. Y miren qué curioso que Babel se desarrolla como un imperio, el imperio babilónico, lleno de poder, lleno de vanidad. Y en la Biblia se llama también Babilonia. O sea, todo es un poder, toda una estructura, toda una filosofía de vida, en el cual el centro es el hombre. Y Dios por eso lo confundió. Ahora, un poquito atrás, usted y yo fuimos creados para algo mucho más grande que exaltar nuestro propio nombre. Es exaltar a Dios a través de su Hijo Jesús. Ese es el gran propósito que tenemos, o sea, el hecho de ser real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Eso es para que nosotros exaltemos a Dios a través de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Ahora sí, fuimos exaltados, fuimos creados para exaltar a Dios a través de su Hijo. La paradoja es que cuando abandonamos nuestros propios esfuerzos de grandeza y fama, encontramos nuestra verdadera identidad. ¿Cómo define a veces la identidad de una persona? Por la familia en la que nace, o el país donde nace, o el barrio en que nace, define su identidad, o define los estudios, o define la familia a la que pertenece, el apellido, o sea, todo eso define a veces su identidad. Pero nosotros, como hijos de Dios, vamos más allá de esa realidad humana. Vamos más allá porque somos parte de algo más grandioso y duradero. La fama y la gloria aquí en la tierra, eso es algo temporal. En cambio, la identidad que nos ha dado Dios trasciende y es grandiosa y duradera. Adelante. Entonces, ese proyecto que está hablando Pedro es un proyecto eterno, es un proyecto que mientras el gobierno se derrumba con una filosofía, con otra, y aparece una y luego esta sí, esa tiene la solución a todos los problemas, hay una vez, cada vez el mundo está construyendo su propio edificio, se derrumba y vuelve y cae y vuelve otro y lo levantan y piensan que esa es la última panacea, pero esa es la necesidad de nosotros los humanos. Según Pedro, un día Dios va de hacer temblar los cielos y la tierra y va a derrumbar todos los proyectos. ¿Se acuerdan ustedes de Nabucodonosor? Que él pensaba, o sea, que él era Dios y la gente le hizo hasta una estatua y él se creyó que era un Dios. ¿Y Dios qué hizo? Lo humilló, lo puso a comer paja allá como una vaca. O sea, lo enloqueció. O sea, porque el Dios que enloqueció a Nabucodonosor es el Dios que un día hará temblar los cielos y la tierra y que derrumbará todo proyecto que se levante en contra de Dios. Todo lo que va a quedar será lo eterno, aquello que Dios ha construido, una casa espiritual de piedras vivas que exaltan su nombre.
O sea, mis amados hermanos, lo que nosotros somos es algo tan especial, algo tan grandioso. O sea, eso es mejor que todos los diplomas que podamos tener en nuestra oficina, allá en nuestro cuarto, los trofeos que podamos tener. Todo eso queda chiquito ante realmente la verdadera identidad que nosotros tenemos. No solamente tenemos una esperanza viva, sino que somos piedras vivas. Este templo está construido de sacerdotes que ofrecen a Dios sacrificios espirituales que agradan a Dios por medio de Jesucristo. Pedro ha estado animando a sus lectores diciéndoles que independientemente del costo que tienen que pagar por su fe en Cristo, porque recuerden que estos hermanos que están recibiendo esta carta han sido dispersados por ser cristianos, por ser hijos de Dios y por vivir de una manera diferente. Entonces Pedro les está diciendo, miren, ustedes han puesto su fe en Cristo y han pagado un precio. Entonces Pedro les está diciendo, miren, ustedes pueden perseverar en medio del sufrimiento y la vergüenza y la burla, sabiendo que les espera una fortuna, una esperanza gloriosa. Y eso es lo que anima a esta gente y lo que debe animarnos a nosotros cuando estamos viviendo dificultades en la vida. A veces vivimos dificultades en la vida que son bastante fuertes. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos enfocamos en el problema del momento, en las circunstancias del momento. Y todo lo analizamos y lo vemos desde esa perspectiva. ¿Cierto? Todo lo centramos en esa necesidad, en esa realidad que estamos viviendo y perdemos de vista el futuro glorioso que Dios ha preparado para nosotros. Por eso es que la Biblia dice, el Señor Jesucristo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque es en Dios que nosotros tenemos una nueva perspectiva. Es en Dios y en las promesas que tenemos una nueva manera de ver las cosas que son reales. Porque una enfermedad, una pérdida de trabajo, una situación, un conflicto familiar, eso es algo real. Pero por encima de esa situación real está Dios y sus promesas. Que Dios nos ha dado una esperanza viva y gloriosa. Y eso es una fortuna. Jesús, dice Pedro, es la piedra angular. Es la piedra angular, la piedra principal del ángulo, que es escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. O sea, miren, hermanos, que ustedes están exiliados, ustedes tienen a Jesucristo como la piedra de ángulo, el fundamento, y ustedes han creído en Él. Ustedes no van a ser avergonzados. O sea, es la justa retribución de Dios aquellos que hacen el mal y aquellos que atacan al pueblo de Dios. ¿Recuerdan ustedes que leíamos Isaías 28, 16? O sea, Pedro les estaba diciendo, mire, esto es lo que dice el Antiguo Testamento. Mire, así dice la Escritura. O sea, Pedro está aplicando el Antiguo Testamento a la iglesia del Nuevo Testamento que está sufriendo. Mire, ustedes no van a ser avergonzados porque ustedes han puesto como fundamento a Jesucristo, que es la piedra principal del ángulo. O sea, eso para darle confianza y para darnos confianza a nosotros. Que nuestra confianza está en las mejores manos, en Dios. ¿Sí, Gustavo? Sí, de pronto con lo que hablaba ahorita de las circunstancias y eso, de pronto a manera de testimonio muy corto, yo suelo tener como muchos momentos como de depresión en los momentos en que yo me enfermo y me toca correr. Yo digo, oye, pero yo corro por mi papá, corro por mis tíos y todo, y cuando yo me enfermo, curiosamente no hay nadie por ahí. Entonces,
precisamente ahí está glorificándose Dios, porque de pronto un día me mostró, me dijo, es que precisamente se trata de que, mira, no hay nadie, pero yo soy el que te ha sostenido en medio de todo eso solo, sin que nadie intervenga. O sea, Ya es un hermano en Cristo, hermano, la próxima. Un hermano, Miren, una hermana. estos hermanos estaban viviendo rechazo, siendo ridiculizados, avergonzados. Y entonces Pedro lo que dice, lo lleva a Isaías 28, donde el contexto de Isaías 28 es un contexto de juicio. O sea, Pedro le está diciendo, palabras más, palabras menos. Miren, ustedes han confiado en Cristo, ustedes jamás serán defraudados. Ellos van a recibir su justa retribución. Eso es lo que le está diciendo Pedro. O sea, anímense, hermanos, que si ustedes han confiado en Cristo, ustedes no serán jamás defraudados, porque ustedes han puesto a Jesucristo como la piedra angular. Yo he estado meditando acerca de eso de la piedra del ángulo. Todavía no estoy satisfecho, pero los romanos inventaron el arco. Son piedras que se van colocando y llegan a una en el centro que tiene la forma de una cuña. Entonces los esfuerzos se transmiten en todo el arco y eso, por esa piedra en cuña es que se mantiene el arco. Además, Si uno quita esa piedra, el fundamento del arco se derrumba. Hasta ahorita voy por ahí. bueno, y lo dice un arquitecto que sabe de eso. Pero me llama la atención que dice la piedra del ángulo. Entonces el ángulo me lleva a pensar ya es en esto, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Cuando tenga ya... Bueno, síganos investigando sobre eso. El que confíe en Cristo no será jamás defraudado. Eso me alienta a mí, que en medio de las dificultades de la vida, yo no voy a ser defraudado por quien soy yo, que soy el pueblo de Dios, el real sacerdocio. Aquellos que han venido, aquellos que hemos llegado a Jesucristo, y como el caso de los hermanos allá, que son perseguidos por el simple hecho de ser cristianos, ellos pueden experimentar ahora vergüenza y sufrimiento, pero ellos tienen reservados tesoros en la eternidad. Yo puse en rojo, ahora podemos experimentar sufrimiento y vergüenza en nuestro ambiente de trabajo. Ayer, por ejemplo, escuchaba a alguien que perdió su trabajo porque no estuvo dispuesto en una entrada en una construcción a falsificar un documento que decía que llegaron 300 bolsas, pero tenía que escribir que 200 y las otras 100 para repartirlas. Y esa persona perdió su trabajo porque dijo, yo no estoy dispuesto a participar en eso. Por la verdad. Por la verdad. Y por la verdad está sufriendo en este momento porque un trabajo estable lo acaba de perder. Pero él sabe que para él es mejor una vida limpia y un tesoro que Dios tiene reservado para él. Entonces, en la vida presente a veces uno por el hecho de ser cristiano experimenta sufrimiento y vergüenza. Ahora, pero los tesoros están reservados en la eternidad para nosotros. A veces en la vida pareciera una paradoja. Lo que provoca el sufrimiento a los cristianos en este mundo parece recibir toda la honra. Parece que todo les va bien. Pero la Biblia dice que un día, cuando Cristo venga, nosotros vamos a recibir una salvación plena, pero va a haber un juicio. Si la persona no se arrepiente, vendrá a un juicio. O sea, y ustedes al avanzar en el estudio de Pedro se darán cuenta
de que segunda de Pedro es una descripción de juicio, cielo nueva y tierra nueva, y que habrá, que esto va a pasar pasado por el fuego. O sea, la descripción que hace Pedro más adelante es una descripción de juicio en medio de los sufrimientos de esta tierra. Vamos a dejar hasta allí y pensemos por un momento. Tenemos un nuevo estatus. ¿Somos qué? Real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Exactamente, o sea, pero esa identidad, nación santa, esa identidad que tenemos nos lleva a una responsabilidad. O sea, ser un sacerdocio santo. Y ese sacerdocio santo implica proclamación verbal, pero también implica proclamación de vida, de manera individual y de manera corporativa. ¿Cómo estamos al compartir? Estamos proclamando, estamos siendo un sacerdocio santo, estamos ofreciendo ese sacrificio espiritual. Y el sacrificio, cuando se usa la palabra sacrificio, es porque implica desacomodarnos, es porque implica un costo, un esfuerzo, pero en eso nos ayuda el Espíritu Santo. Entonces, en esa nueva responsabilidad, ¿qué estamos haciendo como piedras vivas? Simplemente gozándonos y alegrándonos de que somos algo, pero con tantas personas a nuestro alrededor no le comunicamos la verdad del Evangelio. A veces ni con palabras ni con testimonio. Y pasamos como agentes secretos de Dios. No es que yo soy un agente secreto de Dios. ¿Sigue así? No, somos llamados a ser lo que somos, a vivir de acuerdo a lo que somos. Ser luz, anunciar las virtudes. Cuando hay una persona que está en problemas y dificultades y usted le oye, o sea, que tiene una palabra para esa persona, usted tiene que compartirle acerca de quién es Dios, cómo Dios obra, cómo Dios interviene en la vida de las personas. Anúnciele a esa persona las virtudes de Dios, de cómo Dios, usted tiene también su propio testimonio de cómo Dios lo ha ayudado, cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha guiado en diferentes situaciones. Entonces la pregunta vital, ¿estamos adorando a Dios simplemente un domingo en la mañana? Adoración a Dios implica un testimonio de proclamación y de conducta en toda nuestra manera de vivir. Entonces, sin importar cuántos sufrimientos y vituperios esté experimentando, también hay una promesa para nosotros hoy, que el que tiene a Jesucristo como piedra de ángulo jamás será avergonzado. Es probable que usted esté experimentando algún sufrimiento que no necesariamente sea por causa de ser cristiano, pero el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé. Dios promete estar con nosotros, pero mis amados hermanos, vivamos como lo que somos. Cuando usted y yo vivimos como lo que somos, eso va a impactar nuestra propia vida y la vida de los que están a nuestro alrededor. Ojalá que usted pueda leer este pasaje y decir: yo soy, vamos a hacer el ejercicio. Usted, versículo 9 de
1 Pedro 2, usted va a decir, yo soy linaje escogido. Diga conmigo, yo soy linaje escogido. Yo soy real sacerdocio. Yo soy nación santa. Yo soy pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. La razón de ser, su nuevo estatus, es con un propósito. Y que Dios nos ayude a cumplir ese propósito en esta tierra. En poder, a través de nuestras palabras, compartir con otros el Evangelio, a través de nuestra vida individual y a través de nuestra vida corporativa. Señor, gracias por estas palabras que llegaron a estos hermanos que estaban sufriendo. Y que cuando llegaron, no dudamos que para ellos fue como un bálsamo, como un aliento, el saber que ellos tenían una nueva condición, un nuevo estatus. Ellos, Señor, que en otro tiempo no eran ni pueblo, ni nación, ni sacerdocio, ni pueblo adquirido, que eran un pueblo que no habían alcanzado misericordia. Sin embargo, Señor, tú los has premiado, como nos has premiado a nosotros. De estas realidades de vivir como un linaje escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa y como un pueblo adquirido por ti. Ayúdanos a anunciar. Gracias por el Espíritu Santo que nos capacita para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Señor, gracias porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a abstenernos también de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. El Espíritu Santo nos va a ayudar a mantener nuestra buena manera de vivir entre la gente de este mundo. Señor, para que esas personas que murmuran de la iglesia, que murmuran, algunos con razón, otros sin razón, Señor, que nos acusan de malhechores, esas personas a través de nuestro estilo de vida puedan glorificar a Dios en el día en que tú visites esta tierra. Que la gente pueda considerar que realmente somos lo que decimos ser. Ayúdanos, Señor, a evidenciar en nuestro vecindario, en la universidad, en el colegio, en el área de trabajo, que la gente pueda ver, Señor, que realmente somos diferentes. Que nos puedan ver, Señor, con lo que, a través de la realidad de lo que somos. Gracias, gracias por esta mañana y gracias por recordarnos esa verdad. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tavo, ¿qué tal si nos ayudas a cantar Somos el pueblo de Dios? Para terminar con esa afirmación. Una afirmación que necesitamos hacerla constantemente de quiénes somos. Aunque no aparezca ahí en la pantalla, aparece ahí en la Biblia.
y lleva